Mi hermana se robó los regalos de mi boda para igualar su matrimonio, pero cuando su esposo descubrió lo que había hecho frente a toda la familia, se negó a defenderla. Mi hermana y yo crecimos en el mismo techo, pero nunca vivimos en el mismo mundo. Ella siempre fue la que hacía un berrinche y conseguía lo que quería, y yo era la que tenía que aguantarme porque ella es más sensible. Esa frase me persiguió toda mi vida. Ya de adultas pensé que las cosas se habían calmado, que la realidad de pagar renta, trabajar y básicamente sobrevivir en Estados Unidos la habría aterrizado. Pero no, solo se volvió una adulta con más mañas que recursos. Yo me casé hace poco, una boda sencilla pero hecha con cariño, con amigos y familia que viajaron desde varios estados para acompañarme. Todo iba perfecto hasta que, al día siguiente, empecé a revisar los regalos y noté que faltaban varios. No fue un detalle menor. Faltaban bolsas completas, sobres que mis invitados dejaron con deseos y aportes para nuestra nueva vida, cosas que se supone que deberían estar donde las dejamos. Pensé al inicio que alguno de mis primos los había guardado por seguridad, pero conforme pasaron las horas, tuve esa sensación fea en el estómago que te dice que algo huele mal. Lo confirmé cuando una prima me escribió diciéndome que había visto a mi hermana cargando un par de bolsas idénticas a las de la mesa de regalos, pero que supuso que yo le había pedido el favor. Me quedé quieta un momento, con esa rabia fría que te va subiendo despacio hasta que sientes la cara caliente. Fui a confrontarla sin rodeos, le pregunté si había agarrado regalos de mi boda y me contestó con una tranquilidad que me dejó helada. Dijo que sí, que los había tomado porque mi boda estuvo demasiado producida y que necesitaba cosas para la suya, porque según ella todo en la vida tenía que ser parejo. Cuando le dije que estaba completamente loca, respondió que no entendía por qué me ponía así, que al final todo era para la familia y que yo ya tenía suficiente. Eso fue lo que más me encendió. Ese descaro tan natural, como si no fuera un robo, como si me estuviera haciendo un favor. Intenté mantener la calma, pero cuando descubrí que no solo había agarrado bolsas sino que había abierto los sobres y tomado el dinero, ahí ya no hubo manera de contenerme. Le exigí que lo devolviera todo y me dijo que ya se había gastado gran parte del efectivo porque la boda es un gasto y que yo era una exagerada por hacer tanto drama. Mis papás, en vez de decirle algo, intentaron apaciguar la situación diciéndome que no hiciera un escándalo, que mi hermana estaba estresada. Yo les contesté que me daba igual su estrés, que eso no le daba derecho a robarme. Mi mamá se metió en medio diciendo que no quería que esto acabara con la relación entre nosotras y ahí fue cuando entendí que no podía esperar justicia de ellos, porque así como la habían criado cuando éramos niñas, así la seguían protegiendo ahora. Mi esposo estaba igual de encabronado que yo, y él fue quien mencionó que tal vez deberíamos reportar el robo. Yo sabía que mis papás se iban a poner como locos si lo hacíamos, pero también sabía que quedarme callada significaba dejarle vía libre a mi hermana para hacer lo que quisiera. Antes de dar ese paso, decidí hacer algo que ella jamás habría anticipado, contárselo todo a su esposo. A él siempre lo consideré un tipo tranquilo, incluso noble, y la verdad nunca entendí qué veía en mi hermana, pero asumí que era cosa de ellos. Le expliqué todo con calma y le mandé pruebas, porque no soy idiota, aprendí hace tiempo que con mi familia todo tiene que quedar por escrito. Él leyó todo, guardó silencio unos segundos y luego dijo que iba para la casa de mis papás. Cuando llegó, el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar. Mi hermana intentó negar toda la historia poniendo cara de víctima, diciendo que yo estaba inventando cosas porque siempre he sido envidiosa. Yo estaba tan harta de esa narrativa que solo dije que dejara de decir estupideces y aceptara lo que hizo. Su esposo no perdió tiempo. Le preguntó directamente si había robado mis regalos. Ella negó todo como si estuviera en un concurso de actuación pésima, diciendo que cómo podía creerle a alguien que siempre la ha querido ver mal. Fue patético. Él sacó su teléfono, mostró los mensajes que yo le había enviado, y mi hermana dejó de respirar por un segundo. Ese fue el momento exacto en que entendió que ya no tenía salida. Su esposo le dijo que debía devolver los regalos y el dinero. Ella empezó a gritar que él debería defenderla, que para eso estaban casados y que yo estaba saboteando su matrimonio. Él solo respondió que no iba a defender una acción que era claramente un robo, que no iba a cargar con algo que ella hizo con toda intención. Mis papás no sabían qué decir, mi hermana estaba fuera de sí y yo solo observaba cómo, por primera vez en mi vida, alguien la trataba como la adulta irresponsable que es. Lograron recuperar algunos regalos, pero el dinero ya no estaba. Dijo que no podía devolverlo porque ya lo había gastado.
Yo ya no quería escuchar sus excusas, porque cada palabra hacía más evidente que nunca iba a asumir responsabilidad de nada. Esa noche su esposo se fue a casa de un amigo. Mis papás intentaron justificarla diciendo que la presión de la boda la tenía alterada. Yo respondí que a mí también me estresó planear mi boda y no por eso me puse a robarle a la familia. Fue ahí cuando decidí que todo esto no se iba a quedar en palabras. Si mi hermana quiso jugar a robarme pensando que yo iba a dejarlo pasar como siempre, esta vez se equivocó. Y aunque no lo dije en voz alta, mi mente ya estaba alineada completamente con una sola idea: si ella quería consecuencias, entonces iba a tenerlas. Actualización 1. Pasaron algunos días después del desastre familiar y yo seguía moviéndome entre la rabia, el cansancio emocional y esa sensación amarga de que todavía faltaba que explotara otra bomba. No es que quisiera que las cosas escalaran, pero conocía a mi hermana lo suficiente para saber que ella no se quedaba quieta ni cuando cometía una locura como robarme los regalos de mi boda. Durante esos días mi esposo y yo intentamos volver a la normalidad, aunque era difícil porque cada llamada de mis papás venía cargada de indirectas o de intentos de hacerme sentir culpable. Mi mamá llegó a decirme que estaba llevando esto demasiado lejos, que debería hablar con mi hermana para arreglarlo, como si yo hubiera sido la que se metió a su casa a abrir sobres ajenos. Yo solo respondía que hablábamos cuando hubiera algo coherente que decir y colgaba antes de que ella continuara con su discurso de paz falsa. Ese silencio tenso entre todos duró casi una semana hasta que, como era de esperarse, mi hermana decidió abrir la boca otra vez y ahí empezaron los verdaderos problemas. El salto en el tiempo fue suficiente para que yo me calmara un poco, pero no para que mi hermana hiciera lo mismo. Ella seguía en modo víctima, inventando versiones de la historia donde yo era una bruja manipuladora que quería arruinarle la vida. Lo supe porque una tía me llamó para decirme que mi hermana estaba llorando en su casa, diciendo que yo la había humillado frente a su esposo y que había exagerado todo porque no soportaba verla feliz. Me quedé escuchando a mi tía mientras intentaba armar mentalmente cuántas capas de realidad tenía que ignorar mi hermana para llegar a esa conclusión. Cuando la tía terminó su charla de solidaridad mal dirigida, le dije que si quería escuchar la historia real me llamara otro día, porque en ese momento yo no iba a gastar energía corrigiendo cuentos inventados por alguien que ni siquiera sabía cómo justificar sus actos sin recurrir al drama. Colgué y pensé que ya era hora de dejar de esperar que la familia entendiera por sí sola. Si quería cerrar este capítulo, tenía que tomar decisiones más concretas. La primera llegó de manera casi accidental, porque fue el esposo de mi hermana el que dio el siguiente paso. Me llamó una tarde diciendo que necesitaba hablar conmigo y que si podía pasar por nuestra casa después del trabajo. Su tono era tan serio que pensé que venía a pedirme que dejara de involucrarlo en el asunto, pero lo que encontré fue todo lo contrario. Se sentó en el sillón, respiró hondo y dijo que había estado pensando en todo lo que pasó, que había revisado las pruebas que yo le mandé y que no podía seguir ignorando el comportamiento de mi hermana. Me confesó que no era la primera vez que ella hacía un drama desproporcionado por cosas insignificantes, pero que nunca había imaginado que se atrevería a robar. Me dijo que él estaba intentando arreglar su vida, que tenía planes, deudas, responsabilidades, y que casarse con alguien que no entendía límites estaba empezando a parecerle un error. Fue extraño escuchar esas palabras porque por primera vez sentí que alguien más, fuera de mi esposo, veía con claridad lo que yo había vivido toda mi vida. Le respondí que yo no tenía ningún interés en destruir su matrimonio, pero que tampoco iba a dejar pasar lo que había ocurrido. Él asintió y, sin rodeos, me preguntó si pensaba poner una denuncia formal. Le dije que no lo sabía todavía, que si recuperaba el dinero quizá podría dejarlo morir ahí, pero que si mi hermana seguía con sus mentiras y su victimismo, me vería obligada a hacerlo por simple necesidad. Él se quedó callado un momento y luego dijo que tal vez sería lo mejor, porque algo tenía que hacerle entender. Me sorprendió escucharlo sugerir eso, no porque yo lo considerara injusto, sino porque nunca imaginé que él llegaría a ese punto. Antes de irse me pidió que, si yo decidía proceder, él quería estar al tanto, porque no tenía intención de encubrirla ni de aparecer como cómplice en algo que no había hecho. Cuando se marchó sentí un pequeño alivio dentro de toda la suciedad que rodeaba la situación. Al menos alguien estaba empezando a ver a mi hermana como el adulto irresponsable y manipulador que era, y no como la niña mimada a la que siempre había que proteger. La calma duró apenas un día. La mañana siguiente mi mamá me llamó diciendo que habían organizado una reunión en su casa para hablar del tema, que querían que fuera y que mi hermana también estaría.
Mi primer impulso fue decir que no, pero pensé que quizá esta era la oportunidad para enfrentarla frente a personas que todavía no comprendían lo que había pasado. Mi esposo también opinó que no perdíamos nada en ir, así que acepté. Cuando llegamos, el ambiente estaba cargado de esa incomodidad familiar donde todos fingen que no ha pasado nada, pero nadie sabe dónde poner las manos. Mis papás estaban tensos, mi hermana estaba con los ojos hinchados, claramente llevaba rato llorando, y para mi sorpresa su esposo también llegó, aunque mantuvo una distancia prudente de ella. Yo me senté sin saludar demasiado y esperé a que alguien empezara a hablar, porque no tenía la menor intención de ser la primera en exponer algo. Mi papá intentó abrir la conversación diciendo que todo esto se había salido de control y que debíamos arreglarlo sin involucrar cosas innecesarias. Cuando dijo cosas innecesarias todos entendimos que se refería a la policía. Yo respondí que lo único que estaba fuera de control era que mi hermana hubiera decidido robarme y luego mentirle a medio mundo para quedar como víctima. Mi hermana se incorporó con esa actitud que siempre tenía cuando sentía que la estaban atacando injustamente, diciendo que yo lo estaba exagerando todo y que ella solo había tomado unas bolsas porque necesitaba cosas para empezar su hogar. Repetí con toda claridad que abrir sobres de regalo no era tomar cosas, era robar, y que si queríamos hablar de exageraciones. La exageración más grande era que ella pensara que tenía derecho a coger mis regalos solo porque se le antojó. La discusión subió de tono y mis papás intentaron mediar, pero ya era muy tarde. Su esposo la confrontó directamente diciendo que él estaba cansado de las mentiras, que había visto todo lo que yo le envié y que no podía creer que siguiera negándolo incluso frente a su propia familia. Ella respondió llorando que él debería apoyarla y que yo siempre había sentido celos de ella. Me quedé viéndola sin poder creer que aún usara ese argumento infantil. La paciencia del esposo llegó a su límite cuando ella dijo que él debía estar de su lado porque así funcionaba un matrimonio. Él respondió que un matrimonio no funcionaba defendiendo crímenes y que él no iba a respaldar algo que estaba mal por donde se le viera. Mis papás se quedaron sin palabras porque nunca lo habían visto hablar con ese tono. La máscara de mi hermana se rompió por completo en ese instante. Cuando la discusión se calmó un poco, él dijo que si ella no devolvía el dinero, yo tenía todo el derecho de denunciar. Dijo que él no iba a ponerse en medio ni a cargar con las consecuencias de algo que ella había hecho sola. Ella gritó que no tenía cómo devolver el dinero porque ya lo había gastado, que yo era cruel por no entender que estaba estresada, que todo era culpa de la boda y que yo estaba arruinándolo todo por orgullo. Me quedé callada porque no sabía qué más se podía decir cuando la otra persona estaba tan desconectada de la realidad. Mi esposo tomó mi mano, no para calmarme, sino para que yo no dijera algo que no pudiera retirar después. La reunión terminó sin acuerdo y, para sorpresa de mis papás, su esposo se fue sin siquiera despedirse de ella. Esa fue la primera señal real de que algo estaba cambiando. Cuando nos fuimos, mi mamá intentó detenerme para pedirme que por favor no dejara que esto destruyera la relación entre nosotras. Le respondí que yo no había destruido nada, que quien había hecho pedazos la relación era su hija desde el momento en que decidió robarme. No hubo respuesta porque no había nada que decir. Cuando llegamos a casa supe que el siguiente paso estaba en mis manos y que nada iba a mejorar si yo seguía esperando milagros de personas que nunca habían sabido manejar responsabilidades. Esa noche, después de hablarlo con mi esposo, tomé la decisión de avanzar hacia algo más formal. No por venganza, sino porque ya no podía confiar en que mi hermana entendiera límites por sí sola. Con esa idea en mente, finalmente descansé, sabiendo que lo que venía sería complicado, pero al menos sería claro. Actualización 2. Pasaron algunos días después de aquella reunión fallida en la casa de mis padres, y aunque por fuera todo parecía haberse calmado, en realidad la tensión seguía creciendo debajo de la superficie como una cuerda a punto de reventar. Mi hermana seguía sin asumir ninguna responsabilidad y, como era de esperarse, comenzó a mover los hilos a su manera para presentarse como la víctima ante cualquier familiar dispuesto a escucharla. Yo ya sabía que ese sería su siguiente movimiento, pero aún así me sorprendió la velocidad con la que logró ponernos a mi esposo y a mí como los villanos de una historia que ella misma creó. Tías, primos, incluso una vecina de mis padres me mandaron mensajes preguntando qué había pasado, todos repitiendo la misma frase disfrazada de preocupación. Que escucharon que yo había reaccionado de forma exagerada y que quizá debería disculparme para mantener la paz familiar. Leí cada mensaje con una mezcla de incredulidad y agotamiento,
preguntándome cuántos años más iba a cargar con la reputación de la hermana mayor que debía aguantarse todo. Respondí solo a un par diciendo que cuando quisieran escuchar la historia completa podían llamarme, pero que no iba a justificarme por algo que no hice. Nadie llamó, lo cual confirmó que no buscaban la verdad, solo buscaban seguir en la burbuja donde siempre habían protegido a mi hermana. Durante esa semana evitamos ver a mis padres. Yo ya estaba cansada de sus intentos de minimizar lo ocurrido, como si la palabra robar fuera demasiado fuerte para aplicarla a una hija que, por más adulta que fuera, ellos seguían tratando como si tuviera 10 años. Mi esposo, que normalmente evitaba involucrarse en conflictos familiares, me dijo una noche que lo preocupaba ver cuánto control emocional seguían teniendo sobre mí. No lo dijo como crítica, sino como alguien que veía el patrón desde afuera con una claridad que yo, después de tantos años, ya no tenía. Me hizo pensar en cuántas veces yo había dejado pasar cosas solo para evitar pleitos que al final igual terminaban explotando. Su comentario me llevó a entender que esta vez no podía retroceder, que si lo hacía le estaría enseñando a mi hermana que podía cruzar cualquier límite y que yo siempre terminaría cediendo. El golpe más grande llegó a mitad de esa semana. Recibí una llamada del esposo de mi hermana, pero esta vez su tono no sonaba simplemente cansado sino resignado, casi roto. Me dijo que había hablado con ella varias veces desde la reunión, intentando que aceptara lo que había hecho, que se disculpara, que buscara alguna forma de arreglar el daño. Me confesó que ella no solo seguía negándolo, sino que lo acusaba a él de traicionarla por escuchar mi versión. También me contó algo que yo no sabía y que terminó de confirmar que la situación estaba mucho más deteriorada de lo que yo imaginaba. Mi hermana le había dicho que si él no la apoyaba, entonces no tenía sentido que siguieran juntos. Él intentó razonarlo, pero me dijo que hablar con ella era como hablar con una pared que solo te responde si la halagas. Esa frase me golpeó porque describía a la perfección lo que yo había vivido con ella toda mi vida. Me pidió que si yo pensaba proceder con la denuncia, por favor le avisara antes para no enterarse por terceros. Le dije que sí, que no tenía intención de hacerlo sin avisarle primero, aunque en ese momento todavía estaba tratando de decidir si era lo correcto. La decisión se tomó sola unos días después. Mis padres aparecieron en mi casa sin avisar, como si aún tuvieran esa autoridad que creían que jamás perderían. Mi mamá dijo que necesitaban hablar conmigo urgentemente porque la familia estaba muy alterada por cómo estaba quedando todo. Me reí sin humor, porque parecía que estaban más preocupados por el chisme familiar que por el hecho real del robo. Me dijeron que debía reconsiderar mis acciones, que mi hermana estaba muy mal emocionalmente, que había llorado todas las noches desde la reunión y que si yo la denunciaba, eso podría destruirla por completo. Les pregunté si también lloraba cuando abrió mis sobres o cuando cargó mis regalos como si fueran productos en oferta. Mi papá me pidió que no fuera cruel y que entendiera la presión de su boda. Fue ahí cuando por fin pude decirles en voz alta algo que llevaba años guardándome, que ellos no me habían protegido jamás de nada que ella me hizo. Que siempre justificaron todo y que esa protección excesiva era precisamente lo que la había convertido en la adulta irresponsable que era ahora. No gritamos, pero la conversación tuvo ese peso de cosas que se dicen demasiado tarde, cuando ya no sirven para remediar nada. A los 2 días recibí un mensaje de voz de mi hermana que dejé reproduciéndose mientras ordenaba la cocina. Me llamó de todo, dijo que yo siempre había sido un egoísta, que arruiné su matrimonio, que mis regalos ni siquiera eran tan valiosos, que el dinero no había sido tanto y que ella tenía derecho a una boda tan bonita como la mía. En un punto de la grabación, incluso dijo que yo siempre había tenido mejor suerte y que ella solo estaba equilibrando las cosas. Cuando terminó el mensaje, me quedé en silencio unos segundos, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Me di cuenta de que no había nada que yo pudiera decir o hacer para que ella entendiera lo que hizo, porque en su cabeza nunca había cometido ninguna falta. Esa certeza, por extraña que suene, me dio más tranquilidad que cualquier disculpa forzada que pudiera haber recibido. Con esa claridad, llamé a la policía y expliqué todo. Les dije que quería dejar asentado un reporte por robo y hurto de bienes recibidos durante un evento privado. Me tomaron la declaración sin cuestionamientos y me dijeron que alguien pasaría a mi casa para completar el proceso. No buscaba verla esposada ni generar un escándalo más grande, pero necesitaba que existiera un registro formal, no solo por justicia, sino porque no quería que ella volviera a hacer algo parecido sin consecuencias. Cuando la policía fue a buscarla para citarla, mi mamá me llamó con la voz temblorosa diciendo que cómo podía hacerles esto,
que la policía tocó la puerta frente a unos vecinos y que mi hermana estaba destrozada. Yo respondí que la policía no tocaba puertas de personas inocentes, que si mi hermana estaba tan afectada quizá debía pensar 2 veces antes de robarle a alguien. Mi mamá cortó la llamada sin despedirse, algo que jamás había hecho antes. No pasó mucho tiempo para que el esposo de mi hermana me contactara de nuevo. Esta vez no sonaba resignado, sino decidido. Me dijo que después de ver la reacción de mi hermana a la visita policial, le había quedado claro que no podía seguir casado con alguien que no entendía límites ni consecuencias. Me contó que habían discutido fuertemente y que ella lo acusó de estar del lado de su enemiga, refiriéndose a mí, y que él se dio cuenta de que ese tipo de pensamiento no tenía cabida en una relación sana. Me dijo que estaba buscando un abogado para iniciar el proceso de separación y que no quería que yo sintiera culpa alguna por lo que iba a pasar. Que mi hermana había tomado cada una de sus decisiones con total conciencia de lo que hacía. Esa noche me senté con mi esposo a hablar del caos que se había generado desde aquel maldito día de la boda. Él me dijo que, aunque todo era un desastre, al menos por fin estaba saliendo a la luz la verdad que yo había cargado muchos años detrás de una fachada familiar. Le respondí que tenía razón, que a veces uno vive tanto tiempo bajo dinámicas dañinas que empieza a creer que son normales. Me preguntó si me arrepentía de haber denunciado. Le dije que no, que lo único que lamentaba era no haber puesto límites antes. Dormí mejor esa noche que en semanas, sabiendo que aunque la situación seguía lejos de terminar, al menos una parte de mí había recuperado control sobre algo que durante mucho tiempo sentí que no tenía derecho a reclamar. Actualización final. Pasaron varias semanas desde la denuncia y desde la decisión del esposo de mi hermana de iniciar el proceso de separación. Durante ese tiempo, aunque por fuera las aguas parecían calmadas, cualquier conversación que surgía en la familia tenía esa tensión silenciosa que se instala cuando todos saben lo que ocurrió pero nadie quiere decirlo en voz alta. Yo continué con mi vida de la manera más normal que pude, enfocándome en mi trabajo y en organizar la casa después de la boda, pero siempre con la sensación de que el conflicto familiar seguía latente. Cada día me llegaban versiones distintas de lo que mi hermana estaba diciendo sobre mí. En una era una traidora, en otra una exagerada, en otra una manipuladora capaz de destruir a su propia sangre. Ninguna versión incluía el hecho más simple de todos, que ella había sido la que robó. Mis padres no mejoraron la situación intentando justificar sus actos y presentando su propia versión suavizada del asunto, donde lo que ella hizo no era un robo sino un acto desesperado causado por la presión. Yo me limitaba a escuchar y colgar. El verdadero salto ocurrió cuando el que entonces todavía era su esposo decidió reunir a toda su familia para explicar por qué había decidido solicitar el divorcio. Yo no estuve presente en esa reunión, pero me enteré de todo el contenido porque una prima política, que siempre ha detestado las mentiras y el drama innecesario, me llamó para contarlo. Él abrió la reunión contando que había estado soportando comportamientos de mi hermana que siempre le parecieron inmaduros, pero que la situación de la boda y el robo había sido una línea que no podía ignorar. Explicó que no podía imaginar un futuro con alguien que recurría al engaño y al drama para obtener lo que quería, y que si ella era capaz de robar a su propia hermana, entonces él nunca estaría seguro de que no hiciera algo peor con él. La parte más impactante fue cuando reprodujo un mensaje de voz donde mi hermana decía que si había tomado los regalos, que no veía el problema porque yo tenía más, y que él debería apoyarla en lugar de juzgarla. Aquello dejó a todos en silencio, según lo que me contaron, porque no era un malentendido, no era un rumor ni un chisme, era su propia confesión. Esa exposición pública destruyó cualquier posibilidad de que ella siguiera sosteniendo su historia. Mi hermana salió de la casa llorando, diciendo que todos la estaban atacando y que nadie entendía lo difícil que era su vida. Pero por primera vez, quienes antes la veían como la pobre víctima que sufría por culpa de los demás comenzaron a cuestionarse si no habían estado ciegos demasiado tiempo. Su esposo, ya decidido a cerrar ese capítulo, no la siguió ni intentó consolarla. Fue un momento simbólico que dejó claro que ya no había vuelta atrás. A partir de ese día, cada interacción de mi hermana con alguien de su entorno empezó a cambiar. Varias personas dejaron de responderle mensajes, otras le dijeron que no querían involucrarse en más discusiones. Mis padres, aunque seguían protegiéndola, comenzaron a recibir críticas de familiares que jamás antes se habían atrevido a señalarles lo permisivos que habían sido. Mi madre me llamó más de una vez para decirme que la gente estaba siendo muy dura con mi hermana y que ella estaba sufriendo demasiado.
Yo respondí que eso era consecuencia de sus actos, no de mis decisiones. El proceso legal siguió su rumbo. La policía me informó que, por tratarse de bienes recuperables y por no haber un daño mayor, lo más probable era que se manejara como una falta menor y que, si había compensación económica, sería por la vía civil. Esa opción me pareció razonable. No buscaba arruinarle la vida, pero sí quería que existiera una consecuencia tangible, algo que le dejara claro que no podía hacer y deshacer sin pensar. Presenté la documentación necesaria, incluyendo la lista de regalos robados, el dinero faltante y las pruebas de los mensajes donde ella lo reconocía. Un par de semanas después recibí la notificación de que el caso civil procedía y que ella debía compensar el monto faltante. Fue extraño ver por escrito algo que para mí siempre había sido emocional, casi familiar, convertido en un proceso concreto y legal. Era la primera vez que veía un límite real sostenido por una institución y no por una conversación fallida en mi casa. Su reacción ante esto fue predecible. Me acusó de querer destruir su vida, dijo que si perdía el trabajo o no podía pagar sus gastos sería culpa mía, y que yo nunca había querido verla feliz. Yo respondí que si alguien estaba destruyendo su vida era ella misma y que yo no tenía poder sobre sus decisiones, solo sobre las mías. Sus palabras dejaron de afectarme cuando entendí que eran siempre parte del mismo guión que había usado durante toda su vida, una mezcla de victimismo y exigencia que funcionaba mientras todos la protegieran. Esta vez, sin embargo, ya no quedaba nadie dispuesto a sostener esa narrativa. Su esposo seguía firme en su decisión de separarse y su familia política había dejado claro que no querían involucrarse en más conflictos. Incluso mis padres comenzaron a guardar más silencio que antes, no porque hubieran entendido la gravedad de sus actos, sino porque no podían seguir negándolo frente a tantos testigos. Con el tiempo, la distancia entre nosotras se volvió absoluta. No hubo llamadas, mensajes ni intentos de reconciliación. Yo tampoco los busqué. Entendí que no se trataba de orgullo sino de salud mental. Volver a abrir puertas a una dinámica tan tóxica solo me arrastraría de nuevo a un ciclo que ya había durado demasiado. Mis padres continuaron intentando mediar, pero cada intento terminaba en discusiones que ya no tenían sentido. Ellos seguían atrapados en la creencia de que la familia debe mantenerse unida sin importar lo que pase, mientras que yo había aprendido, a través de años de desgaste, que la familia solo funciona cuando hay respeto y responsabilidad. No estaba dispuesta a seguir pagando el precio de sostener vínculos que solo funcionaban cuando yo aceptaba ser la parte sacrificial. La compensación económica llegó finalmente, no en un solo pago, sino en cuotas mensuales. No era una suma exagerada, pero simbolizaba algo más importante que el dinero en sí. Era la primera vez en su vida que mi hermana tenía que enfrentar consecuencias reales. Saber que parte de su salario estaba destinado a devolver un daño que ella había causado fue una especie de cierre para mí, uno que no buscaba venganza sino equilibrio. Por mi parte, seguí adelante con mi vida, con mis proyectos y mi matrimonio. A veces aún pienso en cómo una situación pueda desvelar patrones que siempre estuvieron ahí, pero que uno normaliza porque creciste dentro de ellos. Después de meses de silencio, mi padre me llamó un día para decirme que mi hermana había preguntado si yo aceptaría hablar con ella. Le respondí que tal vez algún día, pero solo si ella aportaba algo más que lágrimas y excusas. Le dije que necesitaba ver un cambio real, no palabras vacías. Él guardó silencio unos segundos y me dijo que entendía mi postura, algo que me sorprendió porque rara vez había reconocido mi perspectiva en todo este conflicto. No sé si ese cambio en su actitud durará, pero al menos me dio la sensación de que las cosas, aunque lentamente, estaban ajustándose a una estructura más honesta. A veces me preguntan si extraño a mi hermana y no sé cómo responder. Extraño la idea de tener una relación sana con ella, pero no extraño la dinámica que realmente existió entre nosotras. Lo que sí sé es que poner límites, aunque duela, fue la única forma de romper un ciclo que llevaba años desgastándome. No sé si algún día podremos hablar como adultas que se respetan mutuamente, pero si ese día llega, será porque ambas hicimos el trabajo necesario para llegar ahí. Mientras tanto, sigo adelante sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, actué en defensa de mí misma sin sentir culpa por hacerlo.